Poco esa imagen de que cada geoparque es un mundo, incluso aunque es todos la misma filosofía, pero cada uno tiene sus propias características, sus propios condicionantes y su propia forma de funcionamiento. De hecho, incluso la gestión en cada geoparque es diferente, ¿no? Ahí tenemos un patronato, ahí tenemos una asociación, aquí tenemos otra fórmula diferente. Y cada uno pues tiene sus épocas buenas, sus épocas más difíciles, épocas con más disponibilidad de fondos, épocas en las que hay que innovar, como decía Ángel, porque te tienes que adaptar a situaciones más complejas. Y bueno, ahora, pues después de estas dos interesantísimas exposiciones, vamos a ver un poco lo que me han pedido que os cuente yo, que es la experiencia de nuestro geoparque, nuestro joven geoparque durante los últimos 3 años, desde que se declaró en el 2020. Bueno, antes que nada, quería decir que la primera parte de la presentación va a ir un poco contando o explicando cómo es nuestro geoparque, dónde se ubica. Sé que muchos de vosotros lo tenéis más que superado y lo conocéis, pero para las personas, sobre todo especialmente para los geoparques latinoamericanos que nos estarán siguiendo desde el canal de YouTube, pues ubicar un poco nuestro entorno y nuestra forma de trabajar. Pues bienvenidos todos a lo que es el Geoparque de Granada, y podéis ver uno de nuestros paisajes característicos. Y decir eso, que nuestro geoparque es un territorio único en el mundo, con el reconocimiento de UNESCO, que lo hace, bueno, pues un lugar especial como el resto de geoparques, pero que además es una potente herramienta de desarrollo sostenible que se basa en todo el patrimonio que tenemos, natural, cultural, incluso inmaterial, ¿no? Un patrimonio que lleva miles de años, cientos de miles de años, y que ofrece oportunidades para crear desarrollo en el territorio a través de productos turísticos que, bueno, pues pueden paliar en cierto modo esos problemas de despoblamiento que compartimos la mayoría de los geoparques. En este geoparque somos bastante más grandes que el geoparque anterior, somos el doble de territorio, tenemos 100.000 habitantes y 47 municipios. Entonces, es necesario que le demos a esos municipios un medio de vida, por lo menos para que este proceso de despoblamiento no siga progresando. Entonces, además del turismo, pues la implicación de los habitantes de nuestro geoparque, generar esa ilusión en los más jóvenes para que se queden, para que inventen negocios y una forma de vivir, que no tengan que emigrar a las grandes ciudades, pues yo creo que es muy importante, porque de alguna manera pues se puede combatir estos procesos de despoblación. Y luego, esa oportunidad para desarrollar esa investigación científica, el desarrollo de ese sentimiento de pertenencia y de orgullo a un sitio único, como es el Geoparque de Granada, pues también es un tema muy importante que de alguna manera, pues para la población local es un tema de identidad, ¿no? Así que el que la gente que vive aquí en el Geoparque piense que no solamente vive en sus pueblos, sino que pertenece a una entidad de mucho más grande, como es este paraguas de Geoparque, ¿no?, que ha unido ya 3 comarcas y que está reconocida por la UNESCO, pues yo creo que también ese es un punto de orgullo. Algunos de los datos de nuestro geoparque. El Geoparque de Granada tiene 47 municipios, como os decía. Me pongo aquí que si no, no veo nada. Con más de 100.000 habitantes, tenemos catalogados más de 70 lugares de interés geológico, que además día a día se siguen investigando. Y son 4.722 kilómetros cuadrados que están organizados en una superficie plana que se llama el glacis, que ocupa más o menos el 60% del área, y en la zona más central de este glacis se encuentra el paisaje de Badlands, que es el más característico. Tampoco vamos a entrar a explicar aquí la formación geológica de todo esto, porque nos llevaría un buen rato. Y esos Badlands ocupan como el corazón del geoparque y ocupan
un cuarto de la superficie. Se caracteriza geológicamente porque dispone de uno de los mejores registros continentales del periodo cuaternario, con restos de grandes mamíferos y, bueno, uno de los primeros homínidos, el hombre de Orce, de hace 1.400.000–600.000 años. Es un área unificada geográficamente, como exige el reglamento de los geoparques, y de esos 70 lugares de interés geológico, al menos 10 son importantes internacionalmente, de relevancia internacional, que gestionamos de una manera holística, es decir, teniendo en cuenta un poco todos los elementos. Y además, este geoparque ofrece unas condiciones especiales muy buenas para el tema de la educación y de la investigación, porque al contrario de otros geoparques que a lo mejor en Alemania tienen muchísima vegetación que impide ver la geología, aquí, por suerte o por desgracia, al ser un clima subdesértico, tenemos una vegetación bastante escasa que permite ver y observar perfectamente la geología, ¿no? Y luego unos paisajes muy singulares que son un atractivo turístico importante también. Y todo ello lo que hacemos es intentar conectar siempre el patrimonio geológico con otros aspectos y otros patrimonios de nuestro territorio. Vale, aquí tenéis un mapa del geoparque, donde es uno de los folletos que se distribuyen habitualmente en todas las oficinas de turismo, en los centros, y ahí se están representados pues desde los lugares de interés geológico que se pueden visitar turísticamente. Aparecen los 47 municipios, toda la red de centros de divulgación del patrimonio, que son, bueno, pues aquellos pequeños museos, centros de interpretación que había distribuidos por todo el territorio. Cuando iniciamos con el proyecto del geoparque, lo que hicimos fue crear una red junto con las oficinas de turismo, que de alguna manera, como todos ellos están dedicados a un patrimonio concreto, o al tema etnográfico, o al tema arqueológico, o al tema de naturaleza, en fin, todos representan algún tipo de patrimonio del territorio. Entonces creamos esa red y los dotamos de herramientas y actúan ahora como puntos de información del geoparque. En todos ellos aparece un rincón del geoparque con información sobre lo que es el geoparque, cómo se organiza y demás, y sobre el resto de centros, para ir distribuyendo esas visitas, que no se queden solo en la visita a un centro, sino que sean capaces de visitar los centros de alrededor o los de la otra parte del geoparque. Trae itinerarios geoturísticos también, aunque está un poco antiguo. Ahora veremos que estamos desarrollando otra serie de itinerarios. Todas las carreteras de acceso al geoparque, información sobre cómo llegar, pues desde un aeropuerto, en tren, en coche, en fin, en autobús. Consejos y recomendaciones para la visita, pues no, temas generales del medio natural, no hacer fuego, no recoger minerales, en fin, respetar la fauna, la flora, miles. Y luego también en la parte de atrás trae una serie de experiencias que se pueden hacer, pues tanto de turismo activo como de tema de termalismo, el alojamiento en una cueva, en fin. Ya empezamos. Sí, perdona. Por supuesto, nosotros tampoco dejamos de lado a la población infantil y creemos que hay que motivarles, por lo cual hicimos también un mapilla turístico dedicado a los más pequeños, ¿no? Donde vienen un poco, pues eso, todas las actividades que se pueden hacer, el vuelo en globo, el piragüismo, los caballos, el tema arqueológico, en fin, para que fuera un poco atractivo para ellos. Y aquí vamos a hacer un poco de historia de nuestro geoparque. Hace más de 20 años ya se venía trabajando aquí en esta zona, sobre todo desde los grupos de desarrollo que han estado preocupados hace muchísimo tiempo por sacarle un poco el jugo a estos recursos geológicos tan valiosos y no geológicos que tenemos en estas comarcas, y han ido gestionando proyectos vinculados
con el empleo, vinculados con el turismo, siempre relacionándolos con estos recursos sobresalientes y geológicos que tenemos. Y siempre tenían esa idea, ¿no? Cómo conseguir en un futuro tener un geoparque. Entonces eso ha ido dando un bagaje que la verdad ha sido la base sobre la cual se ha asentado el actual geoparque. Entonces, en un momento determinado, en el año 2016, estos territorios, desde los grupos de desarrollo, se solicitó a la Diputación Provincial pues apoyar un poco este proyecto de candidatura, porque además, como era un proyecto supracomarcal que abarcaba varias comarcas, pues lo lógico es que fuera un organismo de ámbito provincial quien se hiciera cargo de este proyecto, y así fue. La Diputación lideró ese proyecto de candidatura y, bueno, efectivamente no fue un proyecto hecho solo y exclusivamente desde la Diputación, sino que se contó con todas las entidades del territorio, por ser un proyecto de abajo arriba. Y al final el resultado fue el que nos reconocieron como miembro de la Red Mundial de Geoparques de UNESCO en julio del 2020. Ahí tenéis el reconocimiento. Al final, bueno, pues todas estas entidades prestaron su apoyo y se pusieron de acuerdo para firmar el protocolo de creación del geoparque, con un único objetivo, que era el desarrollo socioeconómico de todas estas áreas rurales. Entonces, ahí las entidades que han participado han sido 4 mancomunidades de municipios en representación de los distintos ayuntamientos. Claro, tampoco podíamos hacer un protocolo donde firmaran 100.000. Entonces, las mancomunidades de municipios firmaban en nombre de sus ayuntamientos de que representaban, los 3 grupos de desarrollo del Altiplano, de Guadix y de los Montes, 2 universidades, la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén. Ahí estaba apoyando el ICME, 7 asociaciones empresariales representando a todo el tejido empresarial del territorio, la Diputación de Granada, el Patronato Provincial de Turismo, etcétera. Y al final, pues en noviembre del 2017, estas entidades fueron las que firmaron ese protocolo de creación del geoparque. Y la estructura un poco de gestión está ahí representada. La presidencia y la dirección y la secretaría técnica al final corren a cargo de la Diputación, que es el representante oficial ante UNESCO del geoparque, pero sin duda colaboran todas las demás instituciones. Entonces hay un comité de coordinación, que es como la Asamblea General, dijéramos, donde participa un representante de cada una de las entidades que han firmado ese protocolo de creación, y es donde se toman las decisiones del geoparque. Luego hay una serie de grupos de trabajo y también hay un foro de alcaldes donde están representados pues cada uno de los alcaldes de esos 47 municipios. Y con este modelo de gobernanza lo que hacemos es que favorecemos la cooperación entre los distintos participantes. Y esto sí es importante. El Geoparque de Granada se suele hacer esto con participación, dispone de un plan estratégico que se ha elaborado con una serie de foros temáticos, de mesas de participación. Aquí tenéis las fotos a la izquierda de los distintos, con metodologías de todo tipo, y además integrando lo que eran las estrategias de participación que se han utilizado para hacer las estrategias de los grupos de desarrollo. Todo eso integrado al final da como resultado el plan estratégico del Geoparque de Granada, que precisamente tenemos que renovarlo a partir del año que viene, porque tenía una vigencia de 4 años, y anualmente se definen unos planes de acción y se presentan ante este comité de coordinación pues unas memorias o unos balances anuales, ¿no?, de las actividades realizadas. Igual que comentaban nuestros compañeros, gestionar un geoparque no es fácil, obviamente, y hace falta
pues un personal cualificado y además con experiencia, que conozca bien el territorio y con experiencia en distintos campos. Ahí tiene que haber especialistas en desarrollo, especialistas en geología, especialistas en turismo. Y entonces, por supuesto, ninguna de estas personas cobra nada, aparte de sus otros trabajos. Estamos todos, cada uno en la medida de las posibilidades, cada una de las entidades, del Patronato de Turismo, de la Diputación de Granada, de los grupos de desarrollo. El equipo técnico lo aportan cada una de esas entidades sin cobrar, ya digo, nada. Y al final integramos un equipo técnico multidisciplinar que va dando respuesta a las necesidades del geoparque. Aparte de eso, se crea un comité científico con un montón de científicos, no solo de aquí, de Granada, sino de distintas universidades, de Granada, de Jaén, de Alicante, de otros sitios, de otros organismos que no son universidades, del ICME, de un montón de entidades, cuyo coordinador es Fran García Tortosa, que le conocéis la mayoría de vosotros. Y luego la financiación y las inversiones para el geoparque proceden fundamentalmente de la Diputación, que pone una cantidad sustancial al año de más de 300.000 euros, pero, por supuesto, todas las entidades colaboran en la medida de sus posibilidades. A ver, el Instituto Geológico y Minero pues, pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero contribuye con las instalaciones que tiene en el territorio de una importante estación paleontológica en el término municipal de Fonelas, que es uno de nuestros recursos principales. Luego el Estado español pues tiene 12 agentes del SEPRONA en el territorio, que de alguna manera pues es un equipo dedicado en la protección de la naturaleza y medio ambiente y por lo tanto de los recursos geológicos. Luego el Gobierno Regional de Andalucía, lo que es la Junta, tiene 29 agentes medioambientales en el territorio que también velan por la conservación y protección del patrimonio natural. Y a nivel local, ni que decir tiene que los ayuntamientos aportan tanto el mantenimiento como el personal de la red de centros esta de la que hablábamos, porque los centros, en su mayoría, salvo algunos que son privados, como donde os alojáis precisamente, pues dependen de los ayuntamientos. Y entonces los ayuntamientos hacen esa aportación, así como las oficinas de información de turismo y a algunos agentes medioambientales que tienen. Y, por supuesto, los grupos de desarrollo se implican absolutamente en el trabajo del geoparque, no solo con personal técnico, sino también financiando determinadas actuaciones. Y ni que decir tiene el Patronato de Turismo, que aunque pertenece a la Diputación, pero es una entidad con personalidad jurídica propia, ¿no? Y ahora entramos en la parte de los avances que hemos hecho durante estos 3 años desde que nos declararon geoparque. Los geoparques, como habéis visto, tienen un montón de ámbitos diferentes. El ámbito científico, en el cual, bueno, pues creo que hemos hecho ahí un progreso importante editando nuestra primera guía geológica, que la podéis consultar en la página web. Es una guía muy completa donde además vienen todos los lugares a visitar con un código QR para que se vincule a Google y saber cómo llegar. Hay un recorrido. También se han hecho una serie de simposios, importantes simposios a nivel nacional, sobre enseñanzas de la geología, sobre erosión de cuencas fluviales cuaternarias, etcétera. Se han hecho proyectos de recuperación de espacios degradados, se han hecho salidas de campo y visitas a los principales recursos, no sé cuántas, innumerables. Y este ámbito científico, liderado por el geólogo Fran García Tortosa, además se encarga de asesorar al Comité de Coordinación en temas de geología, de dar respuesta a los ayuntamientos que nos proponen la declaración de nuevos lugares de interés geológico, lo analizan, hacen un informe
y ya el comité científico finalmente lo pasa al comité de coordinación y se decide si se incluye como un nuevo LIG o no. En el ámbito educativo, también durante estos 3 últimos años conseguimos hacer esta guía didáctica que me parece súper completa y creo que es un logro, trabajando muy estrechamente con los centros de profesores, con los colegios, institutos del territorio. Consta de 6 unidades didácticas, tiene 42 fichas para profesores, más de 113 actividades y recursos didácticos distintos, algunas píldoras de vídeo también educativas, y además está adaptada para todos los niveles, desde primaria, secundaria hasta el bachillerato. Incluso pues se ha diseñado alguna mascota, como ese muñequillo que tenéis ahí, que se llama Orcito, porque es como el hombre de Orce cuando era pequeño. Y bueno, se hacen un montón de acciones formativas, de salidas al campo con los profesores y se trabaja continuamente. En este mismo ámbito educativo pues también se han hecho otros proyectos, como distintas charlas que se han organizado para debatir con la población local sobre la puesta en marcha de proyectos de energías renovables que organizaron los grupos de desarrollo en el geoparque, porque aquí también tenemos el problema de las energías renovables, eólicas, solares, fotovoltaicas, en fin. Entonces, bueno, ese genera un problema también. Estas empresas van buscando áreas despobladas, de sitios, pues eso, vírgenes prácticamente, y lo que vendemos aquí es un paisaje virgen. Si nos lo llenan de molinos de viento y de placas fotovoltaicas, estamos haciendo un flaco favor al recurso del turismo que queremos desarrollar, ese tipo de ecoturismo, ¿no? Bueno, ese ciclo de charlas. Luego también hemos puesto en marcha algunos juegos, desde el juego Quizod, que es una especie de trivial para los niños. Tiene un tablero gigante con unos dados enormes, se organiza en los patios de los colegios y versa sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Es sensibilización sobre los objetivos de desarrollo sostenible para dar a conocer a los más pequeños la importancia de esto. Y lo que se quiere, hay unas fichas con una serie de preguntas y respuestas, se organizan equipos en los colegios y está dando, la verdad, muy buen resultado. También se ha trabajado con una serie de talleres y charlas vinculados con temas de cambio climático, con temas de fauna, de flora. Se han hecho ¿cómo se llama eso de las mariposas? Los hoteles de insectos, oasis de mariposas, plantando en los colegios distintas especies de plantas que atraen este tipo de insectos, para ir también pues charlando con los niños, colaborando. Se han hecho murales en algunos colegios, pintando algo relativo en una fachada, en un muro del patio, algo relativo al geoparque, y poniendo para escalar, ¿cómo se llama eso? Un rocódromo, eso. Sí, en fin, se está trabajando mucho con los colegios en distintas cosas, y también de manera transversal se suele dar una información sobre riesgos naturales, tanto de desertificación como erosión o terremotos, que se suelen incluir en distintas actividades en las que hacemos de divulgación o de educación, en las visitas de campo, porque tenemos recursos como las sismitas, que son elementos fósiles de antiguos terremotos, y se aprovecha para hablar de esos riesgos, o los de cambio climático, en fin. Y luego tenemos el ámbito del desarrollo y la promoción turística. Y la verdad es que se han hecho bastantes cosas durante estos últimos 3 años. Esto que aparece aquí es el rincón que tenemos, el rincón del geoparque, que hemos puesto en todas las oficinas de turismo y en toda la red de centros, para que los visitantes lleven esa información, aparte de lo que le puedan contar las personas que los atienden. Tenemos esta pegatina que está puesta en todos los establecimientos
del territorio lo habréis visto, con un teléfono de información turística para que cualquier persona que necesite información sobre dónde alejarse, qué visitar, en fin, cualquier requerimiento que tengan, pues es incluso, o llega si hay una oficina de turismo cerrada, pues tienes a tu disposición este teléfono para poder contactar y que te saquen de una duda, de un apuro. Los distintos mapas que ya hemos visto, hay un mapa de la red de centros, el mapa turístico, tenemos folletos de la red de miradores, hacemos, bueno, pues esa foto de arriba azul es como una especie de festival que se llama Geopark Lights, que se hace todos los años, es un espectáculo de luz y sonido que se hace en un sitio increíble, que es un balneario donde hay uno de los lugares de interés geológico más importantes de este territorio. Luego tenemos también esa carpa que va recorriendo un poco todos los eventos, las ferias, lo que nos van solicitando los pueblos para dar información sobre el geoparque y repartir documentación, mapas, folletos. Y luego hacemos, por supuesto, también podcast quincenales en la radio, dando voz, se llama Las Voces del Geoparque, y ahí damos voz a distintos personajes del territorio, que unas veces pueden ser artesanos, pueden ser ganaderos, pueden ser estudiosos de la geología, pueden ser un alcalde, un niño de un colegio, o un artista, o cualquier persona, ¿no?, del territorio que quiera dar su opinión sobre el geoparque, y cada 15 días se hace un podcast de este tipo. Y luego, pues también hacemos una función de venta exterior del geoparque. Por ejemplo, en los campos de fútbol, si os fijáis detrás de la portería, sale el mensaje del Geoparque de Granada. Esto fue un partido bastante importante, que no me acuerdo dónde fue. Bueno, ha estado en toda la liga. Fantástico. Esto es y luego también forramos el metro de Granada para promocionarlo en Granada con fotos muy espectaculares, y estuvo circulando por toda la ciudad durante 2 meses. Tuvo gran visibilidad. O el globo aerostático, que es una de las grandes atracciones que nadie debería perderse, porque de verdad que ver el geoparque desde arriba es una maravilla, una maravilla. Vale. Tratamos siempre también, como el concepto del geoparque es un concepto holístico, queremos vincularlo no solo la geología, sino vincularla con otros patrimonios que tenemos. Entonces, en el caso del patrimonio natural, por ejemplo, lo vinculamos a través del centro micológico. Tenemos una especie de centro de interpretación dedicado a los hongos, a las setas, en el municipio de Caniles, o también en el yacimiento paleontológico de Fonelas, que comentaba antes. Hay una ruta sobre el patrimonio natural de nuestro geoparque, donde te explica un poco la flora y la fauna que se puede encontrar. Hay un pequeño recorrido. Estamos trabajando también con los agricultores del territorio y tenemos un proyecto de recuperación de semillas de variedades autóctonas que se cultivaban antiguamente y que se estaban perdiendo. Entonces se ha hecho una labor de ir recopilando estas antiguas variedades de agricultores que todavía conservan. Nos las hemos llevado a una finca experimental que tiene la Diputación de Granada en Huéscar. Se han reproducido, se han cultivado para conseguir producir un gran número de semillas, se han hecho la siembra de los plantones y luego se hacen una serie de reuniones con agricultores del territorio que quieran multiplicar estas plantas, y se regalan. Se regalan plantas para que ellos las puedan cultivar y estas variedades autóctonas no se pierdan. Los oasis de mariposas que decíamos antes, con plantas aromáticas en los colegios. Y luego hay también algunas empresas del territorio que son colaboradoras del geoparque y que ofrecen guías para observar fauna local, ¿no? Luego tenemos un importante proyecto de turismo astronómico y ofrecemos esta red de puntos de observación astronómica con distintas actividades sobre planetas y estrellas y demás. Y también
con la formación que se hace en la Escuela de Turismo Rural y Naturaleza en los distintos cursos, en el curso de verano anual o en el curso de guía del geoparque, hay módulos que hablan de los otros patrimonios natural, tanto de flora como de fauna, ¿no? Y también se está gestionando desde la Diputación de Granada un proyecto que se llama Wood for Future, que trata de recuperación de las choperas, que es un cultivo tradicional de aquí, de este área, con visos o con vistas a que constituyan un material para construcción sostenible. Se utilizan unas variedades concretas con unas características específicas de chopo para que se puedan hacer unos laminados estructurales para construcción. Pero además este proyecto pues es muy integral porque no solamente va enfocado a eso, sino al mantenimiento de este cultivo tradicional de la zona, que son las choperas, que además ofrecen, bueno, pues la parte verde, digamos, que tenemos en este territorio y que es imprescindible para la lucha también contra el cambio climático, y ofrece para la fauna también un ecosistema importante. La vinculación que tiene también con el patrimonio cultural a través de los centros etnográficos, que no son pocos, que están, bueno, muy variados, desde centros relacionados con la transformación del aceite, que son antiguas almazaras. En alguna de ellas incluso se puede ver el funcionamiento, la maquinaria antigua tradicional. Centros dedicados a la cultura del esparto, que fue muy boyante en una época en este territorio, puesto que la poca vegetación que hay por los badlands son espartizales. Temas relacionados con el trogloditismo, que es una de las grandes singularidades de nuestro geoparque, las casas cueva, con cualquiera de los antiguos oficios, con todo el tema del patrimonio arqueológico, que es muy rico, con el tema de los dólmenes, en fin. Y luego una serie de monumentos históricos que vinculamos siempre con la geología, con de dónde provienen las piedras con las que se construyeron, por qué se construyeron en esas zonas, en fin. Todo está muy relacionado, incluso el tema de las casas cueva, pues ¿por qué se han excavado cuevas en este territorio y no en otro? Pues por la naturaleza del terreno, o sea, totalmente vinculado a la naturaleza geológica, ¿no? Y, por supuesto, el patrimonio inmaterial. Tenemos proyectos de recuperación del folclore local y las fiestas populares pues están muy vinculadas a toda la idiosincrasia del territorio, ¿no? Algunas de ellas, como el Cascaborras, declaradas de interés internacional desde 2015, ¿no? Y luego este programa de astroturismo al que hacía referencia es bastante ambicioso, lo hemos iniciado ya, va bastante avanzado en muchos aspectos. Al final hemos empezado haciendo un estudio de la calidad del cielo nocturno, que era un poco lo primero para tener un diagnóstico de qué es lo que tenemos. Pero como decían ellos, las zonas despobladas tienen muchas desventajas, pero a lo mejor en esta pues es una suerte, porque la contaminación lumínica es mínima. Y este estudio ya lo tenemos finalizado, lo realizó el Instituto Astrofísico de Andalucía y seguramente lo presentemos próximamente. En base a ese estudio también estamos creando una red de miradores astronómicos, de los cuales ya tenemos ejecutados 5, van a ir 15 en los puntos más representativos para poder observar estrellas. Llevan consigo pues una pequeña plataforma para poder apoyar los telescopios con seguridad y unos paneles interpretativos de lo que podemos ver, cómo se relaciona con la geología, y una señal que apunta hacia dónde está la estrella polar. Ahí ya digo, tenemos 5 terminados y nos faltan otros 10. Se ha elaborado también un programa de conocimiento sobre el patrimonio natural dirigido a escolares, con una serie de unidades didácticas que se ofrecen también a todos los colegios y que traen actividades muy interesantes que los chavales pueden realizar con sus familias los fines de semana y son muy curiosas y muy amenas. Se ha prestado asesoramiento técnico en programas de concienciación para los municipios para que hagan una iluminación más eficiente sin
sin que haya polución ni contaminación lumínica hacia el cielo por las noches, sensibilizando a la población sobre la importancia de esa iluminación, de ese tipo de iluminación. Y también un programa formativo que queremos hacer llegar a los profesionales del sector turístico para que tengan mayores posibilidades de ofertar este tipo de actividades también. Y acciones de concienciación ciudadana que ya se llevaron a cabo. En estos momentos, en base a ese estudio de calidad del cielo nocturno, estamos solicitando, en contacto con la Fundación Starlight, para declarar el territorio del geoparque territorio Starlight e incluso en las zonas más oscuras hacerlo reserva Starlight. Estos son los paneles que podrían ir en los miradores. Esas son las unidades didácticas para los pequeños. Y estas son las campañas que hicimos en los municipios. Vale. En cuanto a mejoras de las infraestructuras, pues también hemos ido avanzando durante estos 3 años. Tener en cuenta que partíamos de cero prácticamente. Lo primero que hicimos fue desarrollar un manual de señalización. O sea, considerábamos que era imprescindible tener una imagen común en todo el geoparque, que cualquier persona que entrara en el territorio geoparque fuera consciente de que se encontraba en un geoparque y, por lo tanto, nos parecía súper importante tener este manual de señalización con una imagen única y de homogeneizar. Y con esa imagen, pues ahí tenemos todo tipo de señales, paneles interpretativos, paneles para los miradores, señales direccionales, tótems de bienvenida para los municipios, en fin. Todo tipo de señalización la hemos distribuido por todos los ayuntamientos. Tenemos además en el manual viene que independientemente de dónde venga la financiación para esa señalización, tiene espacios para poder meter un logo de la Junta, un logo del Estado, un logo de un privado, de un ayuntamiento, de quien sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que sí, que todos los ayuntamientos están empezando a utilizarlo y eso nos da una homogeneidad en el territorio que yo creo que es muy importante a la hora de reconocer estás en un territorio geoparque. Ahí tenéis distintos ejemplos, incluso en carreteras se están poniendo. Estamos gestionando un proyecto muy ambicioso con el Ministerio que se llama Touring Granada, donde se va a señalizar con beacons y con sistemas de geofencing. Es señalización inteligente, de esta que cuando te acercas a un punto te salta la información en el móvil del punto donde te estás acercando, si es un punto de interés. Con los grupos de desarrollo previamente se habían financiado también 98 señales que ya están instaladas y tótems de bienvenida para los ayuntamientos. Cada vez que entráis en un municipio del geoparque pone bienvenido al Geoparque de Granada o Guadix, municipio del geoparque, ¿no? Y bueno, luego también otro tipo de infraestructuras que estábamos poniendo pues son sistemas de protección, por ejemplo, en algunos recursos para que no se pisen, como es en las sismitas de Galera, por ejemplo, o señalización en la falla de Baza para que la gente no se pierda, o en zonas peligrosas, en fin, ese tipo de infraestructuras. Y finalmente, bueno, pues conseguimos un plan de sostenibilidad turística para el Geoparque de Granada. Tengo que decir que además de este plan de sostenibilidad turística que consiguió la Diputación para el Geoparque de Granada, hay otros 4 municipios que tienen sus propios planes de sostenibilidad turística y estamos coordinándonos entre todos porque la verdad es que tienen muchas sinergias. Hay uno para el municipio de Guadix, otro para Baza, otro para Huéscar y otro para Castril. Entonces, bueno, creo que esto va a ser un revulsivo importante porque permite inversiones en el geoparque que de otra manera no podríamos acometer. En concreto, el del Geoparque de Granada lleva 6 ejes programáticos con 19 actuaciones y una dotación de 4 millones de euros que no volveremos a pillar seguramente en mucho tiempo. Al final, pues bueno, es un buen revulsivo para completar todas las actividades que
las actuaciones que necesitaba este territorio. Tiene ahí sus 6 ejes. Y algunas de las inversiones más importantes que lleva consigo este plan de sostenibilidad turística, pues va a ser, por ejemplo, el crear un nuevo centro de recepción de visitantes en el municipio de Huéscar. El municipio de Huéscar cede las instalaciones de un antiguo convento para instalar este centro, y con el proyecto hacemos la musealización, y está en fase de tramitación los pliegos para contratarlo. Previamente se hizo un estudio de necesidades de toda esta red de centros, esta amplia red de centros que tenemos distribuidos por todo el geoparque, de centros de interpretación, de oficinas de turismo, viendo un poco qué elementos tenían obsoletos, qué cosas hacía falta renovar, o incluso adaptar esos contenidos interpretativos al discurso del Geoparque de Granada, porque, como os decía, cada uno era perteneciente a un municipio y cada uno iba por libre hasta que nosotros los integramos en esa red, ¿no? Y este estudio está finalizado y la ejecución de esas mejoras está en marcha ya. Y luego también otro proyecto de envergadura que se ha hecho ha sido elaborar un plan director de rutas y senderos en el Geoparque, que hacía mucha falta. Actualmente está también para licitar, y entre los distintos senderos o rutas, estos son rutas que se pueden hacer a pie, o en bicicleta o a caballo, ¿no? Aprovechando antiguas cañadas, veredas, caminos, etcétera, intentando no tiene carretera. Entonces, con este plan de sostenibilidad vamos a hacer la primera actuación, que es el gran sendero o el sendero de largo recorrido del Geoparque, que son 300 y pico kilómetros en 17 etapas. Pasa por 20 municipios y bueno, al final vamos a licitarlo ya, con una serie de todas las balizas, una serie de áreas de descanso y de miradores en puntos estratégicos. Y bueno, y lo que tratamos es de que lo vamos a homologar, ya le hemos sacado el número de registro, y todo eso lleva una tramitación que será lenta, pero ya la estamos iniciando. También se han hecho proyectos de acondicionamiento de elementos de patrimonio natural y cultural de interés ecoturístico, donde se van a recuperar y a poner en valor, pues, determinados sitios de interés geológico o de otro tipo. En concreto, tenemos desarrollado este proyecto para la recuperación y la puesta en valor de una antigua cantera que hay en el municipio de Darro, que es un yacimiento paleontológico de micromamíferos que estaba siendo expoliado además, y esto lo vamos a licitar también con el plan de sostenibilidad. Va a haber trabajos de análisis de carga de lugares de interés turístico. Con los grupos de desarrollo estamos colaborando también en custodia del territorio. Estamos colaborando también en la elaboración de una carta del paisaje, que nos hace muchísima falta. Y bueno, un montón de actuaciones que se están haciendo. También estamos trabajando en la elaboración del storytelling del Geoparque, ya que constituye, bueno, pues un poco la base de donde apoyar todos estos discursos, ¿no? Y se han hecho un montón de actuaciones de difusión, como ya habéis visto antes. Y también estamos trabajando con los productos agroalimentarios y las marcas de calidad. En el territorio conviven actualmente estas dos marcas de calidad, la de calidad rural del Altiplano de Granada, que, bueno, lo que hace es distinguir esos productos agroalimentarios o servicios turísticos y lugares que se pueden visitar en esta zona. Y hay determinadas empresas que tienen ese distintivo, y desde la Diputación de Granada se promociona la marca de calidad Sabor Granada, que es también para distinguir los productos agroalimentarios de calidad de la provincia. Entonces se trabaja con la industria agroalimentaria y se hacen promociones a nivel nacional e internacional.
de alguna manera, bueno, este territorio tiene una serie de productos de mucha calidad, varios de ellos con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, como el cordero segureño, el aceite, la miel, vinos, en fin. Y también estamos trabajando con ellos. Y bueno, ha sido un repaso muy rápido, pero yo creo que puede dar una vista más o menos global de lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Y nada más, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, estaré encantada de responder. Bueno, gracias por las energías que nos están invadiendo poco a poco, están entrando por la periferia. Este es un sitio maravilloso para ellos porque tenemos viento, tenemos sol, y sobre todo lo que tenemos son pueblos que se están deshabitando, y entonces tienen hectáreas y hectáreas de tierra muy baratas. Sí. Están entrando poco a poco y somos el punto de mira de todos ellos, la zona. Creo que deberíamos de luchar mucho más en buscar leyes ya, hablar con la Comunidad Económica Europea, con la Junta de Andalucía, con España. Ahí creo que debemos de, porque todo es maravilloso, fomentar el turismo, darle sal a los niños, pero todo nos lo pueden destrozar estos imperios, estas empresas con tanta fuerza y con tanto dinero, ¿no? Y están empezando, ya lo estáis viendo, por las periferias. A mí me parece horrible esos ventiladores, es que no tienen nada que ver con nosotros. Y además, otra cosa que tampoco me gusta absolutamente nada, que en nuestra asociación hablamos mucho, es el tema de, ¿cómo es esto que puede hacer los agricultores? Los invernaderos, ¿no? Los invernaderos es horrible. Aquí tenemos una agricultura buenísima, como el melocotón, la almendra. O sea que hay que fomentar ese tipo, que además lo que hace es embellecer la zona, o como tú has dicho, que me ha encantado mucho el tema de los álamos, ¿no? Que son tan bonitos, que van creciendo unos, cruzándose otros, y tenemos unas vistas que son una maravilla. Además eso da oxígeno y eso es un escándalo, ¿no? Pero es que luego, cuando se le dice a los agricultores que no es zona de invernadero, porque no es zona de invernadero, porque llueve, lo destruye, nieva, pero parece que no lo entienden. Y luego cuando ven que no lo entienden, esos invernaderos los dejan como muertos. Ya. Podemos dar un paseo y veréis todos los invernaderos que hay destruidos por la zona, que la deja horrible. Esos plásticos te los encuentras por la carretera y tal. Por eso esos 29 agentes que hay 29 agentes que van controlando, agentes forestales que van viendo todo eso, yo creo que deberían de hacer hincapié en que si eso, hay que retirar eso, hay que quitar eso. Y eso invernaderos hay que quitarlo, y sobre todo, de verdad, buscar leyes ya, desde ya, porque puede ser luego muy tarde y encontrarnos los que van entrando despacito, hasta que los tengamos en el centro de nuestro geoparque, que es una maravilla, ¿no? Vale. Lo primero que tengo que decirte es que estoy de acuerdo contigo. De hecho, es un problema que compartimos todos los geoparques, y que ahora le pediré a Ángel que te dé unas explicaciones más a fondo de lo que se está haciendo en el Foro Español de Geoparques en ese sentido. Pero también te tengo que decir que los geoparques no prohíben ninguna actividad. No son espacios naturales protegidos como tal, y entonces tú a un promotor privado que tiene un terreno no le puedes decir esto no se puede hacer. Lo que sí tratamos, y llevamos años haciendo desde el geoparque, es tratar de sensibilizar un poco a los ayuntamientos para que hagan una ordenación del territorio, que unas actividades no se estorben con otras, que el turismo no le pongas una instalación fotovoltaica en un mirador, que no. Y por eso también estamos promocionando esa recuperación de semillas y variedades autóctonas, para que la gente no venga con los invernaderos, porque es que aquí cuando hiela de verdad, y da igual que haya invernadero que no lo haya, que se te van a helar las plantas. Entonces, como tú bien dices, es una pena, pero nosotros desde el geoparque estamos haciendo esos esfuerzos por promocionar el cultivo de las choperas tradicionales, de las plantas autóctonas hortícolas. Y ya te digo, es imposible limitar otros usos, porque esto no es ni un parque nacional ni un parque natural. Y quiero ahora pasarle el micrófono a Ángel para que nos explique que él está más metido en un grupo de trabajo que hay, bueno, ya lo tienes ahí, hay en concreto dentro del Foro Español de Geoparques, para que traten de reconocernos dentro de la legislación y limitar algunas cosas. Bueno, a ver, el grupo lo coordina Guillem
que es el director del geoparque de Origins, ¿vale? Entonces, somos varios geoparques que estamos afectados por este problema, porque no solo es lo que sería la afección paisajística, sino lo que supone para la construcción. O sea, nosotros, en nuestro caso, pues por ejemplo, en uno de los macroparques que está definidos hay más de 300 kilómetros de pista que necesitan para poder llevar esos aerogeneradores a la cima de las montañas, con todo lo que ello supone. Entonces nosotros hemos hecho varias cosas. Si estuviese en Guillem sí que te lo podría decir más en profundidad, pero en la ley de geodiversidad sí que hay un artículo que podría ampararnos, pero el problema es que esa ley de geodiversidad no se desarrolla, ¿vale? Entonces ese es el punto inicial sobre el que nosotros podría pivotar un poco la defensa de lo que queremos hacer para contener de alguna manera esta avalancha de proyectos. Pero claro, la avalancha de proyectos tiene enfrente dos cuestiones. Una, que el Gobierno de España entra dentro de esos objetivos del milenio del 2030, apuesta decididamente por las energías limpias, las energías renovables, y entonces en este caso la Administración ampara ese tipo de proyectos, ampara con una legislación que permite, pues a todas las luces, una tramitación express, ¿vale? Nosotros nos estamos encontrando con proyectos que lo que se hacen es, cuando pasan de X megavatios, deberían de pasar por un impacto ambiental que tendría que determinar el Ministerio, ¿vale? Pero lo que hacen es trocean los proyectos. Digamos, no sé, nosotros, por ejemplo, ahí tenemos el proyecto Sierra de los Caballos, que son 6 parques eólicos, que serían 1, entonces lo que hacen es el Sierra de los Caballos 1, Sierra de los Caballos 2, Sierra de los Caballos 3, para fraccionarlos y no pasar por el estudio ambiental. Entonces, la ley de geodiversidad, si eso llega al Ministerio, sí que nos ampararía, ¿vale? Pero es una cuestión a desarrollar. Y el otro elemento, desde luego, y el otro elemento es que nosotros nos hemos puesto en contacto hasta en 3 ocasiones con UNESCO, ¿vale? Para plantearle a UNESCO que este es un problema que nos afecta decididamente. Pero claro, UNESCO lo que dice es que está dentro de una estrategia de la ONU de lucha contra el cambio climático, y entonces que no tiene un argumento de fondo como para oponer que el programa de Ciencias de la Tierra, o sea, en este caso de los geoparques, que está escrito al programa Ciencias de la Tierra de UNESCO, se oponga al desarrollo de energías renovables. Entonces, el tema es encontrar cuál es el punto en el que podemos hacer que pivote un poco esa estrategia. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues las herramientas, en este caso los tribunales europeos. Allí se ha constituido la Plataforma para la Defensa de los Paisajes de Teruel, y entonces lo que está haciendo es pues ir a los tribunales, sobre todo por la defensa de los LIC y las CEPA, ¿vale? Porque son zonas que están invadiendo. Y luego pues los entornos, es decir, que una ave migratoria o pues bueno, grandes rapaces y demás, la avifauna en general no sabe si justo en este límite acaba la cepa o tiene protección o no tiene protección, ¿no? Entonces, en ese tipo, en las zonas de servidumbre de esos grandes proyectos, es un poco donde la ley de geodiversidad nos ampararía. Pero eso es una cosa en la que ahora, insisto, constituimos un grupo de trabajo que coordina Guillem, o disponemos en contacto con él, que os ofrecería más información más concreta, ¿no? al respecto. Pero eso sí que es una preocupación que tenemos, igual que el tema de las macrogranjas, que por ejemplo está afectando en otros territorios, o las grandes explotaciones de arcillas y demás, las macroexplotaciones mineras, que también tienen una afección muy grande sobre el paisaje. Pero claro, luego está el problema de los ayuntamientos, que sí que os lo he dicho antes, que sí que las quieren, y quienes desde el territorio nos podamos oponer. Pero el tema es ese, que económicamente son empresas muy potentes y que hay un respaldo de la Administración, que en este caso no está conteniendo eso, ¿no? Y luego de fondo, lo que es más preocupante es lo que nos lastran a nosotros para el desarrollo de otros, porque nosotros aquí no las vamos a ver, ¿no? O sea, les estamos procurando, como siempre, el desarrollo a las zonas urbanas. Pero insisto, ahí hay un grupo de trabajo y, bueno, de hecho, en todas las jornadas que hemos hecho de foros y demás, hay siempre una mesa para trabajar, y las jornadas que hemos hecho de geoparques online también, pues siempre hay una parte para eso. Pero bueno, la cuestión es que el territorio sea conocedor y no nos resignemos. No tenemos que aceptar esto, sino que tenemos que seguir. Y lo digo yo, que nuestro geoparque no ha podido posicionarse ni a favor ni en contra, porque hay ayuntamientos que son defensores a ultranza de las renovables y otros que no lo son. Entonces, pues bueno, en nuestro caso el geoparque no ha podido
pues no hemos podido llegar a un acuerdo para hacer una declaración sobre nada. Es decir, cada ayuntamiento tiene su posicionamiento. Gracias. Solo por completar un poco lo que ha comentado Ángel, el único reconocimiento legal que tienen los geoparques en España es a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En esa ley, de manera pionera y de manera visionaria, porque es de 2007, los geoparques no somos figurones de 2015, pero el Instituto Geológico y Minero de España, sabiendo que eso iba a acabar pasando, aprovechó para introducir como espacio protegido por figuras internacionales a los geoparques de la UNESCO. De manera que cuando se hiciera efectiva la existencia del programa de geoparques de la UNESCO, nosotros estuviéramos ya a la misma altura que considera dentro de esa categoría de la ley a las reservas de la biosfera y a las figuras de patrimonio mundial de interés natural. Una vez que eso se hizo, y se hizo muy bien, y estamos perfectamente reflejados dentro de esa categoría en la legislación nacional, es competencia de las comunidades autónomas adaptar a su correspondiente legislación ambiental lo que la ley nacional marca. No puedo hablar más que por la legislación aragonesa, donde desde que en 2015 Aragón saca su legislación ambiental adaptada a la ley nacional, pues estamos en 2020 y seguimos esperando pacientemente a que la administración pública trate a los geoparques de la misma manera o considere en su ley a los geoparques de la misma manera que hace con las reservas de la biosfera de la UNESCO y con el patrimonio mundial de interés natural, que también puede ser cultural, pero eso se rige por otros temas, de la UNESCO. Por un lado, o sea, ya hay deberes pendientes que seguramente no habrá acudido a ellos porque tendrá cosas mucho más urgentes y mucho más importantes, gracias, a las que acudir. En segundo lugar, a mí me gustaría alertar, aparte de por el evidente perjuicio ambiental que eso supone y perjuicio económico por el desarrollo de aquellas actividades económicas por las que apostamos desde los geoparques, me gustaría alertar sobre la fractura social que esos proyectos generan. En mi territorio, igual que en muchos otros, los pueblos son muy pequeños. Cuando hablamos de pueblos muy pequeños, en Aragón y en Andalucía no hablamos de lo mismo. Yo he vivido muchos años en Andalucía, de hecho, orgullosamente tengo, siempre digo, la doble nacionalidad oscense y malagueña, y cuando yo llegué a vivir a Málaga y les contaba a mis compañeros y amigos que nosotros tenemos pueblos de 10, 20, 30 personas, donde por supuesto no hay bar. Ahora imaginad un pueblo de 30, 50 o 60 personas donde algunos quieren vender para estas instalaciones porque les va a caer una morterada de pasta y otros no, porque los molinos o las placas o lo que sea que se pone el vecino en su campo constituyen un obstáculo para el desarrollo de su actividad, bien tenga que ver con la ganadería o la agricultura o bien tenga que ver con el turismo rural o lo que sea. O sea, hay esa fractura social en pueblos tan pequeños puede tardar generaciones en cicatrizar. Y a nadie en un despacho en Zaragoza le importa lo más mínimo que en un pequeño valle del Pirineo se genere esa fractura social. Pero para nosotros eso es dramático. Eso es dramático. Entonces, en esta coctelera entran muchas cosas. Y por acabar con un poco de humor irónico, para mí la buena noticia de esto que está pasando es que por fin, 48 años después, vamos a poder enterrar a Franco. Porque nuestros políticos llevan décadas diciendo hay que ver qué daño hicieron los pantanos de Franco, que eran principalmente para producir energía eléctrica, los que hicieron en el Pirineo para las grandes industrias de Cataluña, de Zaragoza, del País Vasco, causaron perjuicios ambientales y causaron despoblación. Pues bien, ahora nuestros políticos democráticos van a hacer sus pantanos en forma de molinos, en forma de placas solares y por lo tanto pues ya no le podemos echar la culpa a Franco, en este caso, del daño ambiental y la despoblación. Muchas gracias. Muy buena. Mira, yo soy del Ayuntamiento de Freila, teniente alcalde. Aparte, soy ganadero y agricultor, o pastor, como me gusta a mí decir.
tenemos las dos vertientes sobre lo que estáis hablando, ¿no? En Freila, por ejemplo, tenemos 5 ganaderías en integración de cerdo, y aparte tenemos la agricultura también, un poco de invernadero, y luego la agricultura tradicional, olivar, almendro y secano. Entonces nos encontramos también con la tesitura de que no podemos llegar ahora y decir vamos a eliminar, vamos a no hacer más, pero la gente que ya tenemos, que llevan 10, 15, 20 años viviendo de esto, no podemos cargárnoslos tampoco. Entonces tenemos un poco ese doble, ¿no? Y ahora con lo de las macroindustrias que vienen de las placas solares, bueno, lo tenemos más que claro, ¿no? Que eso es empresas multinacionales dados de la mano de los gobiernos a nivel nacional, internacional, que vienen a machacarnos, lo tenemos claro. Mucha gente dice, vamos a tener luz, que va. Eso no es luz, para nosotros no es luz, para nosotros va a ser devastador, además lo tenemos claro. Lo que pasa es que, claro, hay propietarios que, como las ayudas de la paz, por desgracia, no nos han acariciado, no nos han mantenido el territorio, porque nos están machacando, porque no, los que tenemos, por ejemplo, yo tengo las ovejas, no tengo hectáreas, y la ayuda de la paz me la han quitado prácticamente. Entonces es complicado. Lo que pasa es que estamos, y en lo que hablaba, y esa desunión, ¿no? Porque hay quien quiere una cosa y quien quiere la otra. Entonces, cuando tú vives, por ejemplo, el ganadero que vive de su granja, pues también es complicado, ¿no? El decir no puedes seguir con esta actividad. Es muy complicado, nos encontramos en ese doble problema. En fin, era una reflexión que yo quería hacer, ¿no? Pero claro, que la verdad que si se encamina todo hacia el turismo rural, la ganadería, la agricultura ecológica, ¿no? Para convivir, lo que se ha hecho siempre, pero vuelvo a repetir, las ayudas de la paz son las que nos han machacado eso. Hemos tenido que tener más cabezas, hemos tenido que tener más hectáreas, y entonces al final nos están machacando. Y también hace esa para que no, lo que estamos viviendo algunos de los que estamos en la política, lo que estamos viviendo en ese sentido. Yo, para un poco aquí al colega de Freila, yo soy de Canila, entonces más o menos estamos ahí en la misma zona. Y yo, bueno, como agente de cultura, yo soy arqueóloga, y yo también he tenido que salir de mi tierra porque no había oportunidades, y me he cruzado el charco, pero que cruzando el charco tampoco hay. Entonces he tenido que regresar, y yo sí quisiera pedir, yo como canilera, no como persona del altiplano, cercana al Parque Natural de Sierra de Baza, que nos ofrece una maravilla, ya hago publicidad, y entonces acercarnos un poquito a la educación a los niños, porque siempre se nos dice, además hace poquito hicimos un taller por el Día de la Mujer Rural, y le dijimos, dennos una conclusión, una idea. Niñas, estudiad, iros fuera. No tenemos que vender eso, no tenemos que vender niñas, aquí no vaya a tener oportunidades. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres se nos vende que tenemos una historia tristemente muy desgraciada en los pueblos, no a veces en el olvido, pero también en el caso de los hombres, son los que estaban tirados en el campo, no regresaban a la casa, los hijos no los reconocían. Entonces tenemos esas dos vertientes. Y la cuestión es de que desde la educación tenemos que centrarnos un poquito en recuperar lo ancestral, lo tradicional, nuestros saberes, que es lo que tenemos. Y, por ejemplo, como decía el compañero también, todo lo que se está haciendo de recuperación de semillas, no de lo propio, de lo local, de lo nativo. ¿Por qué en otros lugares nos maravillamos? Por ejemplo, yo he estado en Perú, joder, qué maravilla Perú, no, qué maravilla todo lo nativo, lo indígena, lo folclórico, que también se vende como se quiere. Pero ¿por qué eso no lo hacemos aquí también nosotros? ¿Por qué nos vamos a otro lugar y lo aceptamos, lo verificamos y lo valoramos, y aquí no? Entonces creo que ese discurso es el que tenemos que meter nosotros también en la educación, pero no desde una mesa, sino desde el campo. Ir al campo y decirle a los niños, ¿veis el esparto? Pues con el esparto se hacía esto. Yo a mis 28 años he aprendido a hacer alpargatas de esparto y estoy muy orgullosa por ello. Entonces creo que deberíamos un poquito de promover eso, de ir al campo y no hacerlo simplemente porque sea un día significativo, que está muy bien, como puede ser el Día de los Geoparques, sino justamente, como se decía, no hacer un ciclo del lugar en el que estábamos, que nos lo han puesto muy bien, y hacer esas dinámicas. Y ahora que se está introduciendo lo del agroturismo, creo que es fantástico, y yo meto la idea de hacer arqueoastronomía, que eso es muy chulo. Nosotros hemos hecho talleres con los niños de arqueoastronomía,
le ha maravillado también porque lo hemos hecho con comida, entonces han acabado llenos también los niños, y creo que sería una cosa muy importante y que ya está uniendo tres cosas en una: el territorio, los paisajes culturales, que ojalá tuvieran legislación, que por desgracia en España no los tenemos, están metidos en la ley de patrimonio, pero como si no estuvieran, y el tema de la astronomía y la arqueología, ¿no? Y luego de la educación de divulgación. Entonces, simplemente para dar un poquito de idea y tener todo un discurso comunitario. Gracias. Tienes un territorio que, para empezar, lo han reconocido internacionalmente por UNESCO. O sea, ¿qué más quieres que eso? Y este territorio se ha reconocido porque tiene una serie de valores intrínsecos que no hay en otros sitios. Y tú vives en un sitio único y tienes que sentirte orgulloso de eso. Entonces, todos esos valores, todo ese patrimonio que nos hace únicos, es lo que se está intentando transmitir. Y estamos trabajando mucho con los colegios, precisamente porque si lo empiezas a hacer desde que son pequeños, cuando crezcan ya lo tendrán dentro y serán capaces de difundirlo al resto de la gente. Entonces, nos parece súper importante, y por eso nos parece tan importante hacer con ellos todo este tipo de actividades. Por eso hemos hecho un mapa especial para niños. Por eso estamos haciendo todos los talleres y todas las actividades, que más otras muchas que no hemos puesto ahí porque en una presentación de un rato no da tiempo a verlo todo, pero se está haciendo un gran esfuerzo. Lo que pasa es que los temas de desarrollo, como sabéis, no son fáciles, ni son de un día para otro. Nosotros, ya os he dicho que somos uno de los geoparques más jóvenes de España. Todavía no nos ha dado tiempo a llegar al nivel educativo que tienen otros geoparques, por ejemplo. Pero estamos poniendo todos los mimbres, todas las herramientas y todo lo que hay a nuestro alcance para que esto sea así, y para que se empiece a valorar el patrimonio desde el principio, y no solo el patrimonio geológico, sino todo el resto del patrimonio natural, todo el resto del patrimonio cultural e histórico, que sepan de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cómo se formó nuestro territorio, y el patrimonio inmaterial, todos esos oficios, el saber hacer, las tradiciones, las fiestas populares, de dónde viene todo, el tema del cielo. El tema del cielo es un recurso natural importantísimo del cual no disfrutan en muchas zonas, y que nosotros lo tenemos aquí de una calidad excelente, pues también hay que aprender a valorarlo. Y todo eso cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, creo que estamos sembrando o poniendo los mimbres para que de aquí a un futuro no muy lejano todo esto vaya calando y se vaya asentando, ¿no? El Geoparque de Granada no es la Diputación, ni mucho menos. El Geoparque de Granada sois todos vosotros. Y eso es lo bonito, que todos los días surjan iniciativas de cosas que al final redunden en una mejora del nivel de vida de la gente, de que haya más empleo, de que haya más servicios, de que, por supuesto, la estructura técnica y económica del Geoparque apoya en prestar herramientas y en prestar facilidades para que esto se pueda ir desarrollando día a día, pero es la iniciativa local la que tiene que tirar del carro. Que no pensemos solo en nuestro pueblo, que seamos, no que digamos, por ejemplo, nosotros en Freila tenemos el camping, oye, pero está en Gorafe está lo de los dólmenes, en Guadí lo otro, en Huesca lo otro, ¿no? Que no nos encerremos solo en nuestro pueblo, que hagamos más esto, ¿no? Y que estemos en las comarcas, estemos por los ayuntamientos, asociaciones de empresarios, que estemos unidos y que de verdad al final hagamos algo grande entre todos. No nos encerremos solo en nuestro pueblo, ¿no? Porque yo lo que ofrezco en mi pueblo, en 2 fines de semana lo has visto, pero claro, bueno, puedes pernoctar en mi pueblo y ves también lo que hay alrededor, ¿no? Esa es la filosofía realmente del geoparque, y por eso es tan importante en los geoparques el trabajo en red. Por eso, desde la red de centros, cada ayuntamiento muestra el patrimonio que tiene, pero a su vez desde ahí se está haciendo promoción del resto de los centros y se recomienda ir a visitar otros lugares del geoparque, otros lugares de interés geológico, turístico, otros alojamientos. Cada alojamiento recomienda los alojamientos de la otra zona para que la gente, en vez de estar aquí un día e irse, pueda estar una semana o 15 días, porque este geoparque ofrece mucho y es muy grande y tiene muchísimas posibilidades, y puede ofrecer alojamientos, puede ofrecer restauración, puede ofrecer actividades de turismo activo, actividades culturales, actividades de campo, actividades de todo tipo. Y esa es la ventaja que se tiene, ¿no? Y lo que decía la compañera,
reeducar y desde la aula a empezar con los pequeños, porque si le seguimos vendiendo, por ejemplo, como nos han vendido a nosotros, que lo hemos hablado en alguna ocasión con Silvia, a mí, por ejemplo, de pequeño me decían, tú no te vayas a quedar con las ovejas, que eso es, madre mía, qué trabajo vas a coger, no, que es una deshonra, que tal. No venderlo como eso. Estudia, prepárate, pero vuelve a tus raíces y tira del cortijo de tu padre y haz turismo rural, sigue con la ganadería, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Porque es una pena que tenemos niños en los pueblos que no saben distinguir el perro de la cabra. Y es verdad, y el cordero segureño está buenísimo, pero hay que sacrificarlo para después comérselo. Y entonces es que al final estamos vendiendo cosas que es que ni nosotros mismos en los pueblos no las creemos. Que hay niños que tienen a su abuelo con el bancar, con la aceituna, y no saben cómo se coge la aceituna. Y están en el pueblo, que no lo sepa el niño que vive en medio Madrid, me parece muy bien, pero es que no lo sabe el niño del pueblo. Bueno, pero y al final es culpa de los padres. La culpa la tenemos nosotros, no, es obviamente. que no estamos educando sobre eso. Pero yo creo que ese sentimiento de localismo tan exacerbado que ha habido hasta hace muy poco y que en algunos sitios a lo mejor permanece, pero el paraguas del geoparque, el haber unido no solo ayuntamientos, sino comarcas enteras bajo una misma pero bajo un mismo paraguas del geoparque, yo creo que está terminando también con esos localismos malentendidos, porque bueno, está demostrado que los ayuntamientos pequeñitos, los pueblos pequeños solos no van a ningún sitio y que juntos se tiene más fuerza y más reforzados por este reconocimiento de UNESCO que nos da una proyección internacional clarísima. Agradecer a las personas de fuera del territorio y de fuera de España que nos hayan estado siguiendo o que luego puedan ver esta grabación, porque me imagino que el horario que tienen no es el más adecuado para asistir en directo a un acto de este tipo. Y nada más, recordaros que ahora tenemos un aperitivo ahí para tomar después de la larga mañana de presentaciones. Muchas gracias.